Vamos a tratar de hacer una pequeña síntesis de la sijá que se dio en el Kolel Maor Abraham en este Shabbat tan importante. La drashá de Shabbat Shuba, que es un minhag de hacerla Bechol Tefusot Israel en todos los Bate Knesiot y Bate Midrashot, tiene muchos mekorot en Hazal. Y uno de los motivos principales por la cual se hace es lo que escribe el Meiri en su Sefer Hibura Teshuvah. El Meiri en el Hibura Teshuvah habla de la importancia de que una persona tiene que prepararse antes de cada Hag. Hay una alajá que se llama Shoalim be'alajot ha-Pesach kodem la Pesach 30 yom. Se empiezan a estudiar las alajot de Pesach 30 días antes del Hag. Si no, la persona no llega preparado a Hag HaMatzot. Y sobre eso escribe el Meiri, dice Bezeh Alashon. Ukvar viarnu mitzad adrash, y explicamos en otras ocasiones, Sheraui leagdim, que es correcto que una persona se adelante le arbot tefilá betahanunim, de aumentar tefilot tahanunim uleorer alevavot de teshuvah, que la persona se despierte en teshuvah kodem Rosh Hashanah. Así como dice el alajá dorshim alajot ha-Pesach kodem la Pesach 30 yom, que la persona tiene que prepararse 30 días antes de Hag HaMatzot, Behem bekulam, en todas las mitzvot que la persona hace, Raúl leagdim belidrosh binyan hayom, es correspondiente que la persona estudie los temas del día, Zman ehad kodem layom, antes de que llegue la fiesta. Que dé leitorer al inyane hayom, para que la persona se despierte sobre los temas del día. Bealze atzadit pasheta minhag, y de ahí viene la costumbre de los sefaradim, be'arbe mekomot, en muchos lugares, leagdim ularbot betfilá, de que las personas aumentan tefilot desde Rosh Chodesh Elul en adelante y se paran cuando todavía es de noche para decir Selihot, para que sus pensamientos estén en el día de Rosh Hashanah Yom Kippurim, Zakot Venekiyot, limpios. Beagia Yom, cuando llegue el día de Rosh Hashanah. Yetze, que salga Elul Betahara Venichnas Tishrei Bikdusha, que el mes de Elul termine con Tahara, con la pureza, y empiece el mes de Tishrei Bikdusha, con Kedusha. Dice aquí el Meiri, si las mitzvot que son de acciones, mitzvot masiyot, lo que le llaman el Sefer Jobata Levavot, Jobata Evarim, las mitzvot que la persona hace como Bedikat Hametz, Biur Hametz, Afiyat HaMatzot, se necesita un preparativo de 30 días antes. Si no la persona llega y no entiende lo que está haciendo. El hombre sin una preparación hace las cosas de una forma no tan correcta que Hazal le llaman mitzvat anashim melumada. Dice el Meiri, con más razón aquellas mitzvot que se les llama el Sefer Jobata Levavot, Jobata Levavot. Las mitzvot que dependen del corazón de la persona. Las cosas que son de acciones, es mucho más fácil que la persona se prepare, aprende, se hace de tal forma, toma celular de esta forma, toma electrog de esta forma. Pero las mitzvot que son balev, como la mitzvah de Teshuvah, las tefilot de Rosh Hashanah Yom Kippurim, con más razón que necesitan un preparativo muy especial de 30 días antes. Y así como hay una alajá de Shoalim be'alajot ha-Pesach kodem la Pesach 30 yom, la persona tiene que estudiar 30 días antes. De ahí nació el minhag de que los sefaradim hacemos selihot a partir de Rosh Chodesh Elul. Y el minhag de Ashkenaz es de tocar el shofar. Quiere decir que la persona tiene que prepararse, especialmente en las mitzvot que son Jobata Levavot. El Mishnah Berurah, en el Simán Tav Chavtet, dice que ese es el motivo de la derashá que se da en Shabbat Agadol, antes de Pesach, y en Shabbat Shuba, antes de Yom Kippurim. Porque si nosotros no nos preparamos de la forma correcta para estudiar las alajot de Pesach, o hacer la teshuvah necesaria y los elihot, viene la Kedushá de Shabbat, y cuando una persona da la derashá, un hajam, abre en el Bet HaKnesset, abre el corazón de todos. Y esa es la hajaná de que la persona tendría que haber hecho 30 días antes, y existe una cápsula. A veces un doctor tiene que dar una inyección
que sirva en lugar de tomar pastillas durante 30 días, una inyección fuerte. Ese es el inyan de la derashá de Shabbat Agadol, Lifnei Pesach, y Shabbat Shuva antes de Yom Kippurim, como dice aquí el Lashon del Meiri. Si hacemos un Elul Betahara, vamos a ser un Tishrei Bikdusha. ¿Qué significa? Hay categorías. Hay Tahara, que es la pureza, pero hay una categoría más alta que se llama Kedushá, la santidad. La persona no puede brincar a Kedushá sin haber pasado por otro peldaño antes. Por lo tanto, le dan a la persona 30 días para que haga Tahara durante los 30 días a partir de Rosh Chodesh Elul hasta el día de Rosh Hashanah, para que esa Tahara nos lleve a nosotros a la Kedushá. Por lo tanto, se necesita el preparativo. Y para todos aquellos que no nos hemos preparado de la mejor forma para llegar al día Kadosh, al día tan importante que es el día de Yom Kippurim, existe esta derashá. Y como explica el Hatam Sofer en sus derashot, sobre la Gemara en Masejet Berajot, Yafé mardut ahad belibo shel adam yoter mimea malkuyot. Es preferible un golpe en el corazón de la persona que 100 latigazos. Y dice el Hatam Sofer, ¿saben por qué? Porque un mardut, un golpe en el corazón de la persona, que la persona se arrepiente y reconoce sus faltas, quita 100 malkuyot, quita 100 golpes. Ese mardut belibo shel adam, dice el Hatam Sofer. Por eso hay un midrash que dice que en Shabbat Shuva, que Shahacham Doresh, cuando el Hacham hace la derashá, se perdonan las averot del tzibur que está escuchando. Dice, ¿por qué? ¿Qué segulá? ¿Es magia? ¿Qué es lo que sucede? Seguramente en un momento de las palabras, cuando el hajam o la persona que está hablando está diciendo palabras de musar, la persona recapacita un poquito. Y ese es el mardut ahad belibo shel adam, ese golpe que la persona recibe en su corazón. Y cuando la persona recibe ese golpe en el corazón y la persona reflexiona, eso quita 100 malkuyot. Y eso quiere decir que a Shahacham Doresh, Nimhalim las averot de todo el tzibur, cuando escucha, cuando venimos para reflexionar. Y por eso escribe el Hatam Sofer y trae un midrash que dice sobre el pasú que vamos a decir en la Haftará de Yom Kippurim, que shofar harem koleja. Le dice a Kadosh Baruj Hu al Naví, levanta tu voz como un shofar. Y el midrash trae 3 opiniones. Y una de las 3 es, ¿qué es que shofar? ¿A qué se refiere? ¿Que grite mucho? Eso no se refiere. Que shofar dice que shofar de Rosh Hashanah. Es como el shofar de Rosh Hashanah. ¿Qué hace el shofar de Rosh Hashanah? Eleva nuestras tefilot al Shamayim. Como dice la Shon de la Gemara, el shofar provoca que el zikarón, el recuerdo de Am Israel, delante de Hashem, sea recordado letová. Zohrenu bo letová ufogdenu bo libraja. El shofar, ubameva shofar, provoca que el zikarón de nosotros, el recuerdo, te va a ir muy bien a tu familia, vas a tener parnasá tová, refuá shelema, todo va a estar bien. Lo hace el shofar. Así, el Naví cuando está hablando, el Magid cuando habla, es como el shofar, que provoca que el zikarón de nosotros suba adelante a Hashem letová. Dice el Hatam Sofer, ¿por qué tiene que decir eso el Midrash? Porque hubiéramos pensado que es exactamente al revés. La persona que se para hablar y mojía y le da musar a la gente y tienen que hacer eso, dejen de hablar la shonará y dejen de hablar en el Betacneset y comportarse como tienen que ser, como que está haciendo un kitrug, está acusando a Misel, y especialmente en Rosh Hashanah, que está escrito en la halajá que no se mencionan averot. En Rosh Hashanah no decimos ni siquiera el párrafo de Abinu Malkenu, Hatanu Lefaneja, Rahem Alenu. No maskirim Hataim. Entonces, ¿cómo puede ser que el Mojiach, el Hajam o el Naví que está hablando reprocha? Aparentemente es al revés. Es una acusación contra el pueblo de Israel. Dice el Hatam Sofer, está escrito en la Torá en 2 casos diferentes la palabra zikarón, recuerdo. Por ejemplo, en la mitzvah de tzitzit, Uzhartemet kol mitzvot Hashem, en la mitzvah de tefilín, zikaron beneja, recuerdo. Y también está escrito la palabra recuerdo, zikaron, en las ropas del Kohen Gadol. Cuando se pone el Kohen Gadol, el efod, el hoshen, se llaman abnez zikaron, dice el Hatam Sofer, porque hay 2 tipos de recuerdo. Un zikaron es
que Akadosh Baruj Hu se acuerda del pueblo de Israel. Abnez Zikaron, Hashem ve al Kohen Gadol cuando hace la abodá, Abnez Zikaron recuerda al pueblo de Israel. Y hay un Zikaron que nosotros recordamos a Akadosh Baruj Hu. Por medio de la mitzvah de tzitzit, uritem uzhartem basitem et kol mitzvot, van a hacer todas las mitzvot. El tefilín es para recordar a Akadosh Baruj Hu. Son dos recuerdos. Y un recuerdo es perfectamente proporcional al otro. Hashem sombreja, Hashem tzileja al yad yamineja. Hashem es como tu sombra. Si yo le saco un dedo a mi sombra, mi sombra saca un dedo. Y si yo saco 2 dedos, la sombra saca 2 dedos. Y si saco los 5 dedos, la sombra saca los 5 dedos. En la forma que tú hagas un zikarón de Akadosh Baruj Hu, entre más los recuerdes, a Boreolá, más los recuerdes, más él te va a acordar a ti. Por lo tanto, dice el Hatam Sofer, cuando el Mojiach da el Musar, ¿qué hace? Que la gente, ¿qué? Recuerda a Boreolam. Según en algún momento de la Darashá, el Yehudí Zoheret Hashem Yitbaraj recuerda a Kadosh Baruj Hu. En ese instante, Kadosh Hu se acuerda de ti, los Abnez Zikaron. Entonces, como el shofar, la persona que habla es como el shofar que provoca que el recuerdo de todos los Yehudim suba delante de Hashem Letová. En el momento que el Mojiach dice una palabra de Musar y la persona recapacita de cualquier cosa, se habla de una cosa general, una cosa particular. La persona piensa en Boreolam, piensa que él es el manhig del mundo. La persona obtiene el acercamiento a Boreolam. Por lo tanto, esa es la importancia de Abnez Zikaron uzhartem et kol mitzvot Hashem. Por lo tanto, el Mojiach es comparado como el shofar que nosotros tocamos en el día de Rosh Hashanah. En el día de Rosh Hashanah. El Ramjal, el que escribió el Sefer Mesilat Yesharim, tiene un Sefer que se llama Derech Hashem. Y en el Sefer de Derech Hashem tiene un párrafo en el que define exactamente qué significa Yom Kippurim y qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cuál es el regalo tan grande que Boreolam le dio a Israel. Porque Rosh Hashanah es para todo el mundo. En la Mishnah dice, Kol Baea Olam Obrim Lefanav Kibne Maron. Todos pasan delante de Hashem como ovejitas. Pero el Rambam en la Alajot Teshuvah, cuando habla de Yom Kippurim, dice Yom Kippurim Shenitan le Israel. Le fue dado única y exclusivamente al pueblo de Israel. Porque a Israel Zahinu, del día de Yom Kippurim, por medio que hicimos Teshuvah después del Het del Egel Azab, y Moshe Rabbeinu subió 40 días por tercera vez al Har Sinai desde los Jodesh Elul, y bajó con los Luhot Sheniyot. Los Luhot Sheniyot, las segundas Luhot, es el Koach, es la fuerza de la Teshuvah. Los segundos Luhot representan el Salah Tikid Bareja. Ustedes imagínense, cuando algunos Yehudim Tzadikim estaban en el Masea Egel, algunos que no hicieron el Het, y vieron que Moshe Rabbeinu rompió los Luhot, se rompió la Torah, pensaban que ya no había arreglo para Israel. ¿De dónde se van a imaginar ellos, sí, que va a volver a resucitar el muerto? Las Luhot, la Torah que Hashem nos entregó se rompió. Y después de 2 veces más 40 días, Amisel recupera la Torah de nuevo en Yom Kippurim, que Yom Kippurim es el Yom Shenitnubo, fueron dadas las segundas Luhot. Cualquier yudí que hubiera estado allá pensó que se acabó todo, que ya no había arreglo para Am Israel. Y ese es el Hidush de las Luhot Sheniyot, y eso lo hizo Am Israel. Am Israel con los tercer Arbaim Yom, 40 días, logró esa madregá que se convirtieron esos 40 días en Yamim Shel Rahamim, que concluyen con el día de Yom Kippurim, Salah Tikid Bareja. Y aunque ese pasuk está escrito en los Meraglim, los Hajamim y Yahasim todos los Arbaim Yom de Yom Kippurim, que Akadosh Baruj Hu perdonó y regresó la Torah. Por eso, ¿qué es lo que estaba colocado en el Kodesh HaKodashim? ¿Qué había en el Kodesh? El lugar más sagrado que hay en el universo. El Kodesh, estaban Luhot, Beshibre Luhot. Estaban las Luhot que Akadosh Baruj Hu le dio a Israel, las segundas y los pedazos rotos de las primeras. El Kohen Gadol, cuando entra en Yom Kippurim al Kodesh HaKodashim, no puede entrar con ropas de oro. Bigdei Zahav no se puede. ¿Por qué?
hay una regla que se llama en categor naces anegor. El fiscal no puede ser el defensor. ¿Quién acusa a Israel? El oro, el egel azab. Puede entrar el Cohen Gadol con los bigdei zahab al Kodesh HaKodashim, ¿no? Los korbanot que hacía afuera los hacía con las ropas de oro. Al Kodesh HaKodashim entraba con las 4 ropas que se llaman bigdei lavan por la regla de en categor naces anegor. Pregunta Rab Eliashiv Zichrono Libraja. El Cohen Gadol no puede entrar con bigdei zahab, pero adentro en el Kodesh HaKodashim estaban los shivrei lujot, las lujot rotas. Amigo, Yehudí, ¿qué representan las lujot rotas? Es la acusación más grande a Am Israel. Egel azab, ¿por qué se rompieron? Si está el vaso roto, quiere decir que se rompió por una causa. ¿Cuál es la causa? El Heta Egel, en categor naces anegor. Si me hubieran preguntado a mí, los shivrei lujot no tendrían que estar en el Kodesh HaKodashim. Si no entra con bigdei zahab, nada más es una representación. Representan el oro del egel azab, pero no es el mismo oro, amigo, es otro. El oro que entra al Cohen Gadol no lo recogieron del egel azab, pero es lo mismo. Es el mismo material, ¿sí? Es el oro, el AU que representa el zahab en el mundo. Dice Rab Eliashiv, no hay pregunta, esa es la contestación. Si de los shivrei lujot salieron los lujot, ahí se representa el Koach HaTeshuvah. Es el zehut más grande que tiene Am Israel. Am Israel pudieron convertir de los shivrei lujot, que pensábamos que ya no había takaná para todo, no había arreglo en el mundo, ya no había arreglo. Se acabó la Torah. Am Israel sin Torah no tiene ningún valor. Se rompió, ya no hay arreglo. Se murió, ya no existe. Am Israel hicieron con la mitzvah de la Teshuvah, convirtieron de los shivrei lujot, convirtieron los lujot. Entonces esos lujot shiniyot representan el kabod más grande de Am Israel y el zehut más grande. Lo que tiene que estar en el Kodesh HaKodashim no son nada más los segundos lujot. Los primeros se rompieron y los volvimos a reconstruir. Esa es la jochma de un Ben Adam. Sheva yipol tzadik bekam. 7 veces cae el tzadik y se vuelve a levantar. Todos que vivamos 120 años, pero le Yom Adin, no nos van a reclamar a nosotros por qué hicimos averot. Eso no nos van a reclamar a nosotros. Somos de carne y hueso y Borón sabe, Uda Yitzram, nos van a reclamar por qué no hicimos teshuvah de las averot que tenemos. Las averot somos de carne y hueso y el Ben Adam se resbala y Gamken Anashim Gedolim hicieron averot en el camino de su vida. La persona, fueron pocos los que no tuvieron ninguna averá y murieron por el piquete de la averá del Nahash. Pero muchos tzadikim, cientos y miles, cometieron averot en la vida. La Tanal Ben Adam no es por qué hiciste averot. Si se te entregó a ti el camino de la Teshuvah, esa es la cosa más grande que puede existir dentro de la existencia. El inyan de esa mitzvah tan grande. Por eso el Mabit, en su Sefer Bet Elohim, cuando define qué es la mitzvah de la Teshuvah, él escribe 18 capítulos en el Shara Teshuvah, un Sefer muy meanien. Y en la Akdamá, al principio del Shara Rishon, de Shara Teshuvah, el Perek Rishon, dice las siguientes palabras: ¿qué es Teshuvah? Kreval Hashem merihu kahet. Acercarse a Boreolam de lo que nos alejamos de las averot. Teshuvah es acercarse a Hashem. No solamente Teshuvah es de averot, también es de averot, porque la averá hace que la persona se aleje. Pero cualquier acto que nosotros hagamos para acercarnos a Boreolam, aunque no hayamos hecho het, es inyan shel Teshuvah. Por eso la Teshuvah es una de las 7 cosas que fueron creadas antes de Briat HaOlam. Como antes del het, se habla de la mitzvah de Teshuvah. Teshuvah tenía que haber sido que después, no, porque existe Teshuvah afilu sin het. Y con eso yo explico lo que el Rambam, donde escribe las alajot de Teshuvah. El Rambam tiene 14 libros, el Yad HaZakah,
Si yo hubiera escrito el libro del Rambam, ¿dónde hubiera puesto Teshuvah? ¿En cuál de los 14 libros? En el 15. ¿Por qué en el 15? La persona tiene todo el Shulchan Aruch, todas las halajot, y si cometiste una falta del 1, del 4, del 12, Teshuvah en el 15. El Rambam lo puso en el primer Sefer. En Sefer Amadá el Rambam escribe Ilhot Teshuvah, porque Teshuvah es Atkanat Adam. Teshuvah es el tikkun, el arreglo del Ben Adam, del hombre. Que el hombre se acerca a Boreolam, y al revés. Teshuvah se expone en el primer libro, porque así como en el primer libro se escriben alajot yesodea Torah y alajot deot, la emuné en Hashem, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, las midot de la persona, el derech kadma la Torah está en el primer sefer, Ilhot Teshuvah, Ilhot Talmud Torah están en el primer sefer, porque eso es antes de que empieces, Yehudí. Antes de que empieces tienes que leamim Bashem. Antes de que empieces tienes que tener las midot tovot, el derech kadma la Torah. Antes de que empieces tiene que saber que Talmud Torah es keneged kulam. Ilhot Avodah Zarah escribe el Rambam también. Ilhot Teshuvah, que Teshuvah es Atkanat Adam. Después de esto podemos entender qué es lo que el Ramjal escribe aquí en el Derech Hashem cuando dice Omnam, Inyan Yom Kippurim Hu. ¿Qué es Yom Kippur? Es un día, Shechina Adon Baruch Hu, que preparó Hashem le Israel, Yom Echad, le Israel. Solamente Am Israel tenemos, porque nosotros creamos eso. Am Israel creó Yom Kippurim. Shebot ya Teshuvah kala leitkabel. La Teshuvah es fácil de recibirse. En otras épocas es difícil. En Yom Kippurim, la Teshuvah es fácil de recibirse. Yo tenía una pregunta, Taminuli, a lo mejor más de 40 años. Y Baruch Hashem este año encontré la pregunta y la contestación. Nosotros decimos en la Haftará de Yom Kippurim en la tarde, Sefer Yonah. Todos conocen la historia de Yonah Naví, que trató de escaparse de Akadosh Baruj Hu, y habla de la Teshuvah de Nínive, hicieron Teshuvah, y Akadosh Baruj Hu los perdonó a Anshe Nínive, y por lo tanto se lee esta Haftará en la tarde de Yom Kippurim, en el día más sagrado. Para los sefaradim algunos es la única haftará que existe en Minha. Hay otros que hacen haftarot en Taniyot, pero para nosotros la única, no hay haftará más que en la tarde de Yom Kippurim, Anshe Nínive. Yo me tenía una pregunta. Anshe Nínive, ¿eran Yehudim o de Umot Haolam? De Umot Haolam, no eran Yehudim. Le faltó a los Jajamim buscar algún pasaje del Tanaj que hable de Teshuvah de Am Israel. Tienen que hablar de Teshuvah de Umot Haolam. Yo merece un poco más de kabod Am Israel, que se hable de Teshuvah de Am Israel. Está lleno el Tanaj de Maasim que Am Israel Hatú hicieron Teshuvah y Akadosh Baruj Hu los volvió a recibir. Que hablen una haftará de cualquier tema de Teshuvah de Am Israel en la época de los Shoftim, en la época de los Melachim, cuando David Amelech hizo Teshuvah. Faltan Inyanim de Teshuvah. Ponen Teshuvah Shel Umot Haolam. Perdón, Jajamim. Tenían que haber puesto una Teshuvah que hable de Am Israel. Esa pregunta la hace el Meshech Chochmah en Perashat Pinhas, en el Pasuk Ubajodesh Hashevi. Y explica él cuál es el motivo de que Jajamim Kab'u, de que se hace la haftará en Yom Kippurim, la haftará de Yonah. Voy a leer un poquito de la shon de lo que escribe el Meshech Chochmah y dice: de Anshe Nínive, dice el Pasuk, Min Hamash Asher Bekapeim, hicieron Teshuvah del robo que tenían en sus manos. Y para leer un poco más de amplitud, en el Sefer Bet Elohim, en el Perek Yud Bet, cuando habla del tema de Teshuvah Helkit, que la Teshuvah también puede ser en partes. Él explica que hay mitzvot en la Torah que la haces o todo o nada. Tzitziyot, la persona tiene que ponerse 4, 3 y nada es lo mismo, no sirve. Arba minim shebalulav, o tomas los 4 o nada. La mezuzá, si le quitas 3 palabras, pesulá, no sirve nada. Bueno, déjame hacer parte, no existe. Tefilín, 3 peraciot de las 4, el tefilín es pasul. Dicen, Teshuvah no es así. Teshuvah tiene muchas partes, y se hace una parte de la Teshuvah tiene arrepentimiento del pasado, recibir para el futuro, la persona se doblega el corazón de la persona, dice, si haces parte de la Teshuvah, también es válido, ya que Akadosh Baruj Hu lo quiere. ¿Y cuál es la prueba? Trae la prueba de Anshe Nínive.
Vejen Matzino, y así encontramos Beanshe Nínive. Sheshabu Leatid. Ellos hicieron Teshuvá para el futuro. De hoy en adelante nos vamos a portar bien. Sheazbu Ahet. Abandonaron el pecado. Veló nithartó alabar. Pero del pasado no se arrepintieron. Como dice el Pasú, Vayashubu Ish Midarko Arra, hicieron Teshuvá, y Minahamás Asher Bekapeem, del robo que tenían en sus manos. Y trae aquí el Mabit, el Lashon del Yerushalmi en Masejet Tanit, Amar Rabbi Yohanan. El robo que tenían en la mano lo regresaron. Migdal, el que tenían en la caja fuerte lo ejeziru. Y Kol Sheken, dice el Meshech Chochmah, el robo que ya se habían comido, Kasheg es de la Nejal. Una persona que se robó 3 millones de pesos, los va a regresar, no tiene nada, es muy difícil regresarlo. Sale que la Teshuvá es una Teshuvá no tan buena que hicieron Anshe Nínive. Anshe Nínive no hicieron una Teshuvá Shelemá. El Gesel, Kiblu, Mikan, Ulhaba, nos vamos a portar bien, no volvemos a robar. Y así hicieron. No volvieron a robar a Nínive y a Kadosh Baruj Hu los perdonó, pero no hicieron los Tnaim de la Teshuvá. Si lo hubieran traído al Rambam o a Rabbeinu Yonah en el Sharet Teshuvá, que califique la Teshuvá de Nínive, le pone 4 taches. ¿Sí? Y el Yesod Beshore Shabbat le pone 8 taches. Porque no hicieron Teshuvá Shelemá. No, ni siquiera regresaron el robo que tenían en las cajas fuertes de ellos. Y como dice el Lashon del Mabit, que no hicieron Teshuvá, Velonit Hartu Alabar. Es que Teshuvá es eso. Dice el Meshech Chochmah. Por eso leemos esa haftará en el día de Yom Kippurim, para mandarle un mensaje a Boreolam. Pero voy a agregar yo algo que pensé. Dice la Gemara en Masejet Rosh Hashanah Daf Tetzain Amud Bet, Amar Rabbi Yitzhak, Arba Devarim, 4 cosas Mekarim Gzar Dino Shel Adam, rompen el decreto malo de la persona. Barminan, si en el Shamayim hay un Gzardín contra un país, una ciudad, una persona, existe la forma de romper el Gzardín. Dice Rabbi Yitzhak, sí, hay 4 cosas. Veluhen, Tzedaká, dar Tzedaká, Tzedaká Tatzil Mimavet, Tzedaká, Tefilá, Shinui Hashem, cambiarse el nombre, Beshinui Maase. Viene la Gemara, ¿qué es Shinui Maase? Cambiar los actos. Me comporto diferente, se cambia el Gzardín. Yo me esperaba cuando iba a leer la Gemara, Shinui Maase, va a hablar de la Teshuvá de David Amelech, la Teshuvá de los grandes tzadikim que cambiaron de un polo al otro polo. Pregunta a la Gemara, Shinui Maase, ¿de dónde sabemos? Dichtiv, dice el Pasuk en Yonah Naví, Vayara Elohim et Maaseem, y Hashem vio los actos, Uchtiv, y dice el Pasuk, Vainahem Elohim, y Akadosh Baruj Hu se retractó a la ra del mal, Asher Diber la Asod Laem, Velo Asa, no la hizo. En ese dice Shinui Maase, eso es Shinui Maase. Shinui Maase es nada más de aquí en adelante, y el avar se queda, y el robo se queda en la caja fuerte de tu casa. Eso se llama Shinui Maase. Si vemos la halajá con la forma estricta, eso no es cambiar el Maase. Le decimos a Boreolam nosotros en Tefilat Minha, a Kadosh Baruj Hu, hiciste una tobá con Anshe Nínive, y dice el Pasú, Veinaham Elohim, Hashem se arrepintió a la ra, Asher Diber la Sod Laem, que les iba a hacer a ellos, Velo Asa, Boreolam. Nosotros no somos Umota Olam, somos Am Israel, Kalba Homer. Acéptanos nuestra Teshuvá, filu, que no sea Shelemá. Si aceptaste la de Anshe Nínive, y a esta Teshuvá de Anshe Nínive le llamaste en el Pasuk, que es Shinui Maase. Por favor, Boreolam, acepta la Teshuvá de nosotros. Sabemos que no es completa, tenemos defectos, somos Bnei Adam, somos de carne y hueso. Pero hacer Teshuvá Shelemá, Mistama, que hay muchos en el Tzibur, pero hay muchos que no la podemos hacer. Para muchos es difícil, y por lo tanto a veces pensamos que no se puede. Korim la haftará de Yonah, y es un mensaje a Boreolam, Boreolam. A Israel, es Am Kadosh, tenemos casi 23 horas ayunando en Tefilat Minha. Acepta la Teshuvá de nosotros. Le vas a encontrar defectos, tú sabes mejor que nosotros cuáles son los defectos, pero acepta esta Teshuvá. Por eso dice el Meshech Chochmah que leemos la haftará de Yonah.
Si hubiera unido la Haftará de David Amelech, otra Haftará de Tzadikim, estamos a miles de kilómetros de la Teshuvá de ellos, pero de Anshe Nínive, Umot Haolam, que lo ejeziru el Gezel que estaba Beshidat Ebau Migdal, no lo regresaron. Es un zehut muy grande para Israel. Cuando nosotros leemos la Haftará de Yoná, decirle a Boreolam, acepta la Teshuvá de nosotros, no es Shelemá. ¿Y saben por qué? Dice el Mabit que se acepta una Teshuvá Bemixat. Él habla mucho sobre ese tema. Hacer parte, y Ravisel Salanter habla, filu parte de una verá, porque Akadosh Baruj Hu es un poco más inteligente que nosotros. Y él, Yarad Lesof Dato Shel Adam, llegó al final de lo que el humano puede pensar. Si hubiera exigido o todo o nada, todos se hubieran terminado en nada, N-A-D-A, absolutamente en nada, porque todo en esta mitzvah es difícil. Él es Piquea, Akadosh Baruj Hu, y nos ofreció hacer parte de Teshuvah. Un año un poquito, otro año otro poquito, otro año otro poquito, y la persona tiene 120 años y puede llegar al Shlemut. Esta mitzvah se necesita de poco a poco que el Ben Adam, como el mashal que todos ustedes conocen, que dice Rab Solomon, que esté Barí, sobre el Inyan de lo que nosotros hacemos Teshuvah en estos días especiales. Un mashal que dice que habían dos ancianos que vivían en el bosque, en una casucha, y recibió un telegrama. El viejito abre el telegrama. ¿Quién lo manda? El rey. Dentro de 30 días los voy a ir a visitar a ustedes. Y lo que me quieran pedir les voy a otorgar. Se emocionó, corrió con la señora y le dice, ¿escuchaste? ¿Viste el telegrama? Léelo. Dentro de 30 días va a venir el rey aquí con nosotros a visitarnos, nos va a venir a escuchar nuestras súplicas, ¿qué queremos? Le dice el esposo. Y es una vergüenza, mira la casa, está llena de basura, 4 vidrios rotos, mira la mesa se tambalea, ayer cuando tomé el café se me cayó en el saco, la silla. Le dice a la esposa, ¿qué opinas? No, yo me caí antier. La verdad, tenemos que honrar al rey, vamos a cambiar los 4 vidrios, vamos a sacar la basura, pintamos las paredes, mesa nueva, silla nueva. ¿Estás de acuerdo? Como de costumbre, no estoy de acuerdo. Le dice el esposo, no, pero tenemos que honrar al rey. No, yo no estoy de acuerdo. Yo digo que el rey venga como está y que se siente en la silla, y ojalá que llueva como llovió antier, y se moje como yo me mojé con los vidrios rotos, y se le caiga el café en su traje, como se me cayó a mí, en mi falda, y ojalá que cuando se siente se caiga como te caíste tú hace 2 días, para que vea la verdad. Le dice el esposo, no estoy de acuerdo contigo. Si el rey quisiera venir para caernos de repente, no avisa. Él sabe mejor cómo nosotros vivimos. Él quiere ver cómo nosotros lo atendemos. La mujer dice, no estoy de acuerdo. ¿Quién tenía razón? Como de costumbre el hombre siempre tiene razón. ¿Por qué? Porque el rey, cuando va a venir después de 30 días, él viene a ver cómo lo honramos. Él sabe mejor que nosotros cuánta basura hay en la casa. Pero si él va a venir con nosotros, él quiere que nosotros lo honremos. Cuando viene un invitado muy importante a tu casa está muy limpia, y tú pones un mantel de 50 pesos para comer todos los días. Pero si viene el gadolador a tu casa, no pones de 50, pones de 500 pesos. Si pones de 50 pesos, es una falta de respeto. Y él sabe que el mantel que pusiste es un mantel especial por el cabot de él. Dirshu Hashem beimatzeo, busquen a Hashem cuando se encuentra, Kraub Yotokaro, llámenlo cuando está cerca. Son los 10 días que hay desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippurim. El Melech viene, él nos pide a nosotros que lo honremos. ¿Y para qué él quiere eso? Porque él es muy inteligente. Cambiaron los 4 vidrios, cambiaron la mesa y la silla, pintaron la casa, sacaron toda la basura. Está los 10 días aquí, Hashem Elohim, nos vemos Hashem hasta otro Rosh Hashanah.
En el año se van a romper 3 de los 4 vidrios. Y se va a echar a perder un poco la mesa y va a haber un poco de basura. Pero ya no es igual que el año pasado. Y en el otro año va a haber otro vidrio que no se va a romper. Y cuando pasen 40 Yom Kippurim, tu casa va a estar perfecta. Y ardá la Torah, dice el Mabit Lesov Da'ato Shel Adam, que la persona, si empieza a arreglar, se van a quedar cosas. Gama en el año vas a disfrutar de la mesa y de la silla nueva que compraste. No sé cuánto te va a durar. Ulay te va a durar hasta después de Sukkot, pero Gama en Sukkot usaste la mesa y la silla. La Torah Yardá Lesov Da'ato Shel Adam. Eso es la importancia que tiene la teshuvá que hacemos en estos días. No es un bluff. Es un inyan hashub de esta teshuvá que nosotros hacemos. Continúa y dice el Ramjal cuando explica que cuáles son las madregot y las maalot de Yom Kippurim. La primera, dijimos, a teshuvá kalá leitkabel. Es fácil de recibirse, como vemos en Yoná. No es tan complicado y en estos días tan especiales es una madregá muy yebohá. En el Sefer Pele Yoetz, al final del Ot Teshuvah, que es muy largo, dice las siguientes palabras. Bekatuv Asfarim, Shefresh, hay una diferencia entre los 10 días de Teshuvah y los demás días del año, para el tema de Teshuvah y de Tefilá, como la diferencia que hay entre la luz y la oscuridad. Tiene más valor una hora de Teshuvah y Masim Tovim en estos días, Miyamim Shilemim Beshar Yamim, de días completos de Teshuvah y Masim Tovim en otras épocas del año. Ashealken, por lo tanto, Raúl Lahush al Kolrega Shel Yamim Elu Shole Abdo. La persona tiene que aprovechar estos días y estos momentos tan importantes, los días de los Yamim Noraim. El Benishai, cuando le escribe una de sus cartas a uno de sus talmidim que vivía en Jerusalén, Rabbi Ben Zion Hazan, le dice, te escribo esta carta, Beyamim Anoraim, que para mí, Daka Hat, un minuto es que Hodesh Yamim, es como un mes. Así Koteb el Benishai en uno de sus Michtabim. Él, como sabía aprovechar el tiempo y sabría la mala de los Yamim Noraim, dice, para mí es Daka Hat que Hodesh Yamim. Porque en estos momentos, a Teshuvah kalá leitkabel, en todo el año, tal vez tenemos una motocicleta que va a 20 por hora, 30, 40 si las aceleras no da más. En Yamim Noraim vas a 3 años luz por hora. Es otra forma. Por lo tanto, la persona tiene que aprovechar, y eso es a eso se refiere el Ramjal. De Ainu, le taquen cola kilkulim, arreglamos todos los desperfectos, shenasu al yedehem, que se hicieron por causa de la saberot. En el Sefer Nefesh HaHayim habla que la persona, cuando hace mitzvot o averot, arregla mundos, destruye mundos. Yo no sé para qué Hashem hizo trillones de galaxias. La Torah se entregó en la tierra. La tierra es nada frente a la Vía Láctea y frente a lo que es todas las galaxias, la Vía Láctea es nada de nada de nada. ¿Para qué hay tantos olamot? No sé. Pero yo sí sé quién los hizo. Los hicieron los tzadikim que hacen mitzvot, que Hashem le da a cada tzadik shai olamot, 310 olamot, y la persona con sus mitzvot y saberot, metaken, arregla o me calqué le echa a perder. En el día de Yom Kippurim se arreglan todos los kilkulim que se hicieron. Y se quita toda la oscuridad que es la tumá que nosotros trajimos al mundo con nuestra saberot. El mundo se llena de tumá. Es un hoshech ruhani. Desaparece en Yom Kippurim. Ulashiva Shavim, el madregata Kedushá. Y regresa a todos los que hacen teshuvá a la categoría de Kedushá, de Akurvá, acercados el Abit Baraj, Shemo Hashem Itbaraj. Y Job dice, mi iteneni que yar hakedem. Yo quiero regresar a la mejor época de mi vida. ¿Cuál es la mejor época? Cuando estaba en el vientre de mi madre, estudiaba Torah con el Malach. Torah, toda la Torah, no tenía ni Sionot, no tenía Yetzerará. Mi teneni que yar hakedem. En Yom Kippurim la persona regresa a la categoría de Kedushá
y la persona se acerca a Boreolam de lo que nos alejamos de la Saberot. Y eso todo se logra, dice el Ramjal, por medio de que hacemos el Tanit de Yom Kippurim con la Teshuvah, y Hashem manda una luz, le llama Beyom Ze Meir, Hashem alumbra, Or Shebekohon Ishlam Kol Ze Ainyan. Se arregla todas estas cosas. La Teshuvah es fácil de aceptarse, los avonot se borran, arreglamos todos los kilkulim, se quita el Hoshe, regresa los Shavim a la Madrigá Kedusha. Dice, ¿cómo se hace todo esto? Porque llegamos nosotros, el Bejinat a Malachim, nos convertimos nosotros como ángeles en el día. ¿Y por qué como ángeles? Shabbat tiene una Kedusha muy especial, y por eso el Ben Ish Hai en Perashat Shemot de Shana Shniya en la Akdamá dice que una hora de estudio de Torah en Shabbat vale por una cantidad estratosférica de horas de estudiar en la semana, porque Shabbat tiene otro koah, porque ya que nosotros Shoftim y Melajá no trabajamos, nos convertimos cada Shabbat en medio ángel. Por eso el Rambam, cuando habla de la mitzvah de ayunar en Yom Kippurim, no dice mitzvah leitanot, no es mitzvah de ayunar. Es mitzvah, dice lishvot meachila, descansar de comer, porque comer también molesta, hacer melajot molesta, y en Shabbat descansamos de nosotros de trabajar, y en Kippur no es Shabbat, es Shabbat Shabbatón, doble Shabbat. Nosotros descansamos de comer y descansamos de hacer las 39 melajot prohibidas en Shabbat. Nos convertimos de Madregash el Malachim. Shabbat es Malach el Ben Adam, Hatzi, medio malach, pero la persona en Yom Kippurim se convierte en malach completo, y por lo tanto todas estas cosas funcionan. Teshuvah, kalal itkabel, avonot kruvim limahot, metaken kolat kilkulim, quitar el hoshech rohani, regresar al shavim el madrigata a kedusha y le itkarev la Hashem itbaraj. Eso lo puede hacer Yom Kippurim. Por eso dice el Midrash sobre el pasuk en Teilim, Yamim yutzaru velo echad baem. Hashem creó muchos días, pero a Hashem le interesa un día en el año. Velo Yael Echad Baem. Dice el Midrash de Yom Kippurim. Porque es el día verdadero cuando el Yehudí se convierte en Malach, que es la madrigá que tiene el Yehudí. Que Shoftim, descansamos de Melajot y descansamos de comer. Es la madrigá más grande que puede tener el Yehudí. Yom Kippurim es Yom Echad Bashaná. La persona tiene que saber cómo aprovechar este día tan importante para obtener todas estas madrigot. Está escrito en el Shulchan Aruch, en Alajot, Rosh Hashanah, en el Simán Tav Resh Gimal, Avmisheno Nizar Mipat Shel Kutim, aún aquella persona que no se cuida de comer pan de panadero goy en el año, aunque en Yoredea hay situaciones en las que se permite comerlas, pero Beaser y Demet Teshuvah en los 10 días de Teshuvah hay que cuidarse de no comer pat paltar, no se come. Todos preguntan, ¿qué se trata de engañar a Boreolam? Gonev Data el Yoná. Es un saif en el Shulchan Aruch. Si yo hago Teshuvah y me resbalo en el año, nos pasa a muchos esas cosas, que la persona comete errores, pero lejatjila, voy a aplanar 10 días, por 10 días no voy a robar. Amigo, no es correcto. Y eso que lo escriban un saif en el Shulchan Aruch, si yo lo hago, pero el Bet Yosef que lo escriba, ¿qué mensaje le está mandando al tzibur? Haz una hombrena serie de Emet Teshuvah. Y esta alajá tiene mejor en el Talmud Yerushalmi, que habían tzadikim que comían jolim betahara, quiere decir comidas de Tahorá, aunque se pueden comer betumá en la serie de Emet Teshuvah. Dice en el Kitzur Shulchan Aruch, en el Simán Kuf Lamed Saif Bet, Raúl le Adam Sheitnaeg Beyamim Elu, corresponde que la persona se comporte en estos días, Gambe Humbrot, hacer Humbrot, Sheno Noheg Baem Kol Hashanah, que no hace todo el año. Ki Gam Anu Mebakshim Et Hashem Yitbaraj, nosotros le pedimos a Boreolam, Sheitnaeg, que se comporte Imanu Behasidut, en forma de misericordia. De Ojel, y el que come todo el año pat paltar de Goy, que no comen estos días más que pat Israel, Bekadomelas de y Humbrot parecidas. Entre paréntesis, escribe el Lebush en el Simán Tav Resh Gimal, ¿por qué los Jajamim o el Shulchan Aruch tomaron este ejemplo?
que faltan hacer humbrot. Hay 1000 humbrot que puedes hacer. Y el Shulchan Aruch escribe a la de Patakum. Dice, ¿sabe por qué? Porque saben cuál es la tzara, el problema de la asimilación de Am Israel en este galut tan amargo de 1950 años, que tratamos de asemejarnos a los umot haolam. Dice el pasuk, Va'avdil etchem min ha'amim liot li, los separaré de los demás pueblos para que sean míos. Como escribe el Hazon Ish en uno de sus michtabim, lo que ellos le llaman ahavá, amor, nosotros le llamamos hayab karet. Es otra shkafa. Nosotros pensamos diferentes que los umot haolam. Nosotros no nos comparamos igual que los umot haolam. Tenemos una shkafa que no es igual que la de los umot haolam. Por eso dice Lebush que la alajá tafaz, esta alajá como un meser, Am Israel, hay que hacer una rayita entre la shkafa, la filosofía de nosotros y la de umot haolam. Pat paltar, ¿qué representa? Lo hizo el Yehudí, lo hizo la Gamu Ben Adam, sí, Gamu Ben Adam. Pero existe Hiluk, existe el inyan de Ba'avdil etchem min ha'amim liot li. Por lo tanto, Kotev el Lebush, que ese es se tomó ese ejemplo, pero al final escribe el Kitzush Shulchan Aruch, becadomelas de cualquier humbra. Vemos aquí una cosa tan importante que escribe el Kitzush Shulchan Aruch. ¿Para qué se hace? Hay una regla que una persona que ma'avir al midotav, que pasa sus midot por alto, que se comporta bien con las personas, Akadosh Baruj Hu ma'avir lo al kol peshav, le quita las averot, midá keneged midá. Tú te comportas con tu amigo, Lifi Meshurat Adin, paz las cosas por alto, Hashem también te va a pasar las cosas por alto, eso lo entiendo. Pero aquí dice el Kitzush Shulchan Aruch que nosotros le pedimos a Hashem que se comporte nosotros behasidut. ¿Qué es behasidut? En las Yud Gimal Midot, las 13 Midot que vamos a decir en Yom Kippurim 26 veces, Hashem Hashem, Kel Rahum Behanun. ¿Qué es Hanun? Muchos de los Mefarshim explican, Hanun es Haniná, gracia. ¿Qué es gracia? Hay a personas tzadikim que a Kadosh Hu les paga cosas buenas porque se lo merecen, son tzadikim. Pero hay personas que no tenemos zehut. Le pedimos a Kadosh Baruj Hu Haniná. Una persona llega al supermercado, trae su bolsa, compra 5,000 pesos de mercancía, llega a la caja, no tengo para pagar, me lo perdona, pase. ¿Cómo puede ser eso? Dice, Behanotieta Sherahon, Berihamtieta Sherarahem. Existe la midá que a Kadosh Baruj Hu da behinam, gratis. Si le pides a Boreolam, Bejolaled, y sabes que allí es el Ktobet, no se venden clavos en la farmacia ni medicinas en la tlapalería. Pero la persona sabe que en la dirección donde se piden las cosas es Boreolam. Si le pides es porque sabes que allí es allí es la dirección donde las cosas se piden. Es el Ktobet. Akadosh Baruj Hu manda Matanat Hinam. Si tú te comportas behasidut en esos 10 días, Akadosh Baruj Hu se va a comportar, digo, behasidut. Pero Hashem sabe que no te vas a comportar behasidut en el resto del año. A mí me interesa en estos 10 días. Estos 10 días cuando Hashem firma los cheques, va a firmar el cheque de 100 millones de salud, 100 millones de Parnasat Tová, 100 millones de Shalom, 100 millones de Piria Beribia. De todas las cosas va a firmar. Aquí dice un Hidush Norah, el Kitzush Shulchan Aruch. La persona no es que se comporta todo el año behasidut, se comporta en los 10 días de Teshuvah haciendo hombrot, no come pat paltar otra hombrá. Hombrá, me paro más temprano al minyan, llego a Selichot, me cuido más los ojos, cualquier cosa que el Yehudí hace. Cuando tú haces esta cosa, tú echas a andar a tamafil el inyan de midata rahamim. No es una cosa de engaño. Así como hay midá keneged midá, ma'avir al midotav, hay el inyan de que si la persona se comporta diferente en su casa, con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, de una forma diferente, Boreolam se comporta behasidut con nosotros. El Haye Adam dice un poco al revés de lo que dice el Kitzush Shulchan Aruch, Siman Kuf Mem Gimal. También trae como el Kitzush Aruch, pero también trae otro pirush. Lefum tzaragra. Según el esfuerzo es el pago. Te esfuerzas más para hacer una mitzvah, más pago. Menos esfuerzo, menos pago. También una verá. Si una persona tarsiga de una verá y tenía mucho yetzer hara, recibe onesh, pero es un poquito más bajo, no pudo aguantar el nisayón.
Pero si es de que no hay tanta prueba y traspasaste, es un poco de prikutol, como que tú no estás entendiendo que Boreolam está, entonces la cosa es un poco más grave. En Aseret Yemet Teshuvah, la Shejina está con nosotros. Y por lo tanto la persona tiene que saber que si está presente me tengo que comportar diferente, como el mashal que dijimos de Rav Solomon. Entonces una teviá a la persona. Tienes que hacer humbrot, tienes que cuidarte diferente que todo el año. Hablar menos en la tefilá, llegar temprano al Betaknes, en Yom Kippurim, estar temprano, leitpalel como tiene que ser. Si la Shejina está presente, el nisayón es menor, porque Hashem está presente. Un alumno tiene un poco más de nisayón cuando el moré se sale de la clase, que si no está en la clase, pasó, tiene un poco de mat rabó. Entonces, así como existe el lineal de hacer humbrot para leafil midat rahamim como koteb el Kitzur Shulchan Aruch, también existe el lineal que hay un poco más de teviá contra el benadam. La persona tiene que comportarse diferente. Hay que sacar la basura de la casa y poner los 4 vidrios y arreglar la mesa y la silla en Aseret Yemet Teshuvah, porque Omdim Bifnei Amelech. Aseret Yemet Teshuvah son días completamente diferentes para nosotros. Hay una alajá Bilhot Terefot, Masejet Hulin Daf Membet. Hay partes del cuerpo del animal que tienen un hoyo, un orificio chiquito, no es terefa el animal, tiene que tener que izar unas medidas X. Pero en el moah, en el cerebro del animal, si hay un orificio de 1 milímetro de milímetro, el animal es terefa. Porque en el moah no puede haber orificios. ¿Cuál es el moah del año? Aseret Yemet Teshuvah. Por lo tanto, en otros días del año, si hay hoyitos, no importa, no nos hacemos terefa. Pero en Aseret Yemet Teshuvah, el comportamiento de nosotros tiene que ser completamente diferente. Rav Aharon Kotler, Zichrono Libraja, que era el Rosh Yeshiva de Yeshivat Leikut, ¿sí? Él tenía el minhag, la costumbre, de que hacía en Tefilat Neilá una derashá que casi cada año la repetía, porque él entendía que esa era la nekudá, el punto principal, que cada abrej, cada balabay tenía que saber en Yom Kippurim, y decía el siguiente midrash, pero yo voy a hacer una akdamá a lo que él decía. Dice la Gemara en Masejet Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah se abren Sifrei Hayim be Sifrei Metim. Y por lo tanto, dice la Gemara, no se dice el Halel ni en Rosh Hashanah ni en Yom Kippurim. Todos los Hagim decimos el Halel, Pesach, Shavuot, Sukkot, Shemini Atzeret. Pero en el día de Rosh Hashanah y Yom Kippur no hay Halel. ¿Por qué no? Alaba Boreolam, es cuando más lo necesitas, no se puede. Sifrei Hayim be Sifrei Metim Petuhim Beisel Ombrim Shirah, van a decir Shirah cuando están abiertos los libros de la vida o lo contrario. Y como explica el Ramban, cuando dice la vida y lo contrario, no nada más es la vida y la muerte, es todas las cosas positivas y negativas, salud y no salud, parnasá y no parnasá, shalom bay y no shalom bay, éxito en lo que hagas o fracaso, hinuch habanim o no hinuch habanim. Todo lo que es hayim es todo lo que es positivo, Sifrei Metim es todo lo que es negativo. Y están abiertos esos libros, Beisel Ombrim Shirah. Yo cuando vi esa Gemara dije, aquí hay algo que yo no entiendo, a lo mejor hay que hacer una hagahá a la Gemara. ¿Qué es lo que provoca que nos pueda decir Halel? Sifrei Metim Petuhim. Pero Sifrei Hayim Petuhim, al revés, di Shirah. La Gemara tendría que haber escrito, los libros de Metim están abiertos, seguro nadie tiene una matzarrúa, una situación psicológica para poder decir Shirah. Pero Sifrei Hayim es Sibá para así decir. Y si la Gemara dice, la causa es, esa es la causa. Y la Gemara dice, Sifrei Hayim be Sifrei Metim Petuhim, Beisel Ombrim Shirah. Yo hubiera hecho agajota baja y hubiera puesto, borra las palabras Sifrei Hayim. Sifrei Metim Petuhim, Beisel Ombrim Shirah. Encontré escrito en el Sfat Emet que él dijo, no, Akadosh Baruj Hu no puede escuchar el Halel de Am Israel porque Hashem no está en Matzav Ruach de escuchar el Halel,
cuando Sifrei Hayim están abiertos y la gente no corre a los Sifrei Hayim. El papá sabe que los libros de Hayim están abiertos y no corren a él. Mashal, Lemada Bardomé, hay un enfermo grave en una casa y en toda la ciudad no hay ningún doctor. Hay alguna taná a los parientes, porque no llamaron al doctor, no hay doctor. Pero si el doctor está en la casa de al lado o está en el cuarto de al lado y no lo llamamos, no hay una taná. ¿Cómo no llamaste al médico para que cure al enfermo? Es una taná fuertísima contra la persona. Dice Boreolam, Sifrei Hayim Petuhim Beisel Ombrim Shirah. Yo no puedo escuchar si existe el iñán que Sifrei Hayim están abiertos. Yo no escucho. Y la gente no corren. Sifrei Metim Pashut, que es causa. Pero Sifrei Hayim dice es causa mayor. Y todos no corremos a Sifrei Hayim. Decía Rabarón Kotler, el Midrash que está en el Yalkut Shimoni en Teilim, sobre el pasuk que Hazdehaz Zechor Liata. Hashem, recuérdame el Hesed que hice. ¿Cuál es el Hesed de Am Israel? Dice el Midrash, Rabbi Yossi Berab Hanina Amar, Mashal se compara Lemelech a un rey que hizo una ciudad, invitó a todos los orjim de la ciudad. Todos están invitados para que vengan a la ciudad. Voy a casar a mi hijo. Boda, 500,000 personas. Y Giu Arba Shaot, llegó la cuarta hora, a la hora que decía la invitación, Velobau, no llegó nadie. Hamishit, la quinta, Veshishit, Velobau, que Hilul Hashem. ¿Acaso el juicio una ciudad? Cuarta hora, quinta hora, sexta hora, nadie viene. Es un bizayón a Boreolam, es un Hilul Hashem con Boreolam. ¿Cómo no viene la gente? Los invitó el rey. Let Erev, cuando ya estaba acabándose el día, Ithilu Arhim, vinieron algunos de los huéspedes, y llegaron. A Marlaem les dijo el rey, Tová Gedolani Tzarich Lahazik Lachem, les agradezco a ustedes muchos, yo mahazik a ustedes Tová, Shilmale Atem, si no fuera por ustedes, con la ciudad Shetikanti, toda la ciudad que hice Lachem, la Klavim Ayiti Mashlicha, se le había dado a los perros, a ustedes mahazik Tová, que ustedes llegaron Let Erev, Kach dice a Kadosh Baruj Hu le Israel, Tová Gedolani Mahazik Lachem, que por ustedes yo creé el mundo. Si no fuera por ustedes, ¿a quién se la daría? Este Midrash habla sobre toda la creación del mundo. ¿Acaso Mahzik Tová a Am Israel, que ellos son los que van a recibir las Tobot, si no la Klavim Eite Noten? Dijo Rabarón Kotler, este Midrash también aplica para la ciudad de 40 días. Que Akadosh Baruj Hu nos invitó a comer con él. Shah Revit, nadie llegó. Shah Hamishit, Shashit, nadie llegó. Let Erev, en la hora de Tefilat Neilá, cuando se está acabando la hora de la Tefilá, el último momento de Yom Kippurim, algunos venimos con Boreolam y hacemos Teshuvah al final. ¿De quién quieres tú que te agradezca y te reconozca? Del que más quieres tú. Boreolam nos dice a todos los que hacemos un poquito de Teshuvah en Tefilat Neilá, yo mahazik alechem tová, les agradezco a todos ustedes por todo lo que hacen, por todo lo que ustedes hacen para que la ciudad no le eche la Klavim a los perros, el Hilul Hashem. Aquella persona, cada uno que participa, él es Pauram el único. Ulay llegaron a la ciudad 500 personas, 5,000, 500,000, 5 millones. Pero Boreolam a cada uno le dice, Hazaku Baruch, porque viniste, porque por el zehut tuyo no le echo la ciudad a los Klavim. Decía Rabarón Kotler, es el Izamnut, en la hora de Tefilat Neilá, que cada uno corra y haga un poco de Teshuvah, una Teshuvah mitit. Por eso nosotros leemos en la Tefilat de Neilá, yo no quiero Mota Rasha, Kim Beshub Rasha mi Darko Bahaya, Shubu mi Darkehem Arraim, Belama Tamutu Bet Israel. Todos los pesukim que trae es sobre este tema tan importante. Hay un sipur, había un hajam hace como 150 años que se llamaba el Tzemach Tzedek, un tzadik gadol y un gaon atzum, y él lo llevaron al ejército de Rusia y fue a una guerra, y en la guerra era frente a frente,
Y él empezó a contar la guerra. Maté a algunos, a Hashem no me mataron. Un cadáver allá, otro allá. Mataban al amigo, al otro, uno contra el otro. Le dijeron, ¿me puede explicar usted cuál es el pajat que usted sintió cuando había que le cortaban la cabeza a uno y otro? Dice, más o menos se parecía al pajat que yo siento en Tefilat Neila. Esos eran los tzadikim de hace 150 años, que sabían el pajat de Yom Adin, que cuando la persona tiene ese pajat, Boreolam está con la persona y Boreolam nos abraza a nosotros cuando nosotros nos acercamos en este momento tan importante. Dice la Gemara en Masejet Berajot, en Daf Kavhet, la Gemara trae un sipur cuando Rabbi Yohanan ben Zakkai, él llamó a sus alumnos antes de sus últimas horas en la vida. Y cuando vio a sus alumnos empezó a llorar. Dijeron, Jajam, ¿por qué esto llora? Dice, ¿cómo no voy a llorar? Me están llevando delante de Boreolam. Si una persona fuera delante de un rey de carne y hueso, también estaría yo muy temeroso, aunque el castigo de él no es un castigo eterno. La muerte de él no es una muerte eterna. Pero ahora que me llevan Lifne Melech Malchea Melachim Kosh Baruch Hu, que él lo me kabel shohad, no recibe cohechos, ni se puede le fallezoto, ni se puede cambiar las gezerot, no voy a tener miedo, Baolam Abba. Explique el Maharsha Davar Norah, eso que a Kadosh Baruch Hu lo me kabel shohad, no recibe cohecho, es Baolam Abba, dice la Gemara. Abal Baolam Azeh, escribe el Maharsha, recibe shohad de palabras, que es la tefilá, y recibe shohad de dinero, que es la tzedaká. Y lo que tuvo miedo Rabbi Yohanan ben Zakkai es porque él ya iba a estar en un matzav que ya no había takaná, es leahar me'ave esrim, y por lo tanto le entró el pajat a Rabbi Yohanan ben Zakkai y dijo, voy delante de un rey que masaró masarolam y mitatolam y lo me kabel shohad y ebshar. Eso es baolam abba, baolam azeh, mientras la persona tenga oportunidad. Pero yo agrego una palabra, hasta ahí dice las palabras del Maharsha. En el Shulchan Aruch, el Ramá, dice que Yom Kippurim es en plural. Y explica el Mishnah por qué Yom Kippurim, porque es capará, la hayim belametim. También tienen capará los muertos, no solamente los vivos. Capará, la hayim belametim. Y por eso nodrim tzedakah por los difuntos. ¿Cuál es el biur? Cuando una persona en vida ocupa la vida para hacer una familia como tiene que ser, y propaga la Torah, y le enseña a los hijos, para que le enseñen a los hijos, es como dice Rashi en la Perashá de la semana Perashat Vayelech. Dijo Moshe Rabbenu, después de que yo me muera, el pueblo de Israel se va a convertir en corrupto. Pregunta Rashi, no es verdad. En la época de Yoshua bin Nun, a Israel cumplieron la Torah y Moshe Rabbenu no vivía. Dice Rashi y explica el Siftei HaChamim, mientras que vivía el Talmid, Moshe Rabbenu no murió. Moshe Rabbenu siguió. Y una persona puede seguir haciendo shohad a Boreolam con tefilá y también con mitzvot y con sedaká cuando la persona no está acá. Si en la vida la persona hizo las cosas como tiene que ser, si la persona tuvo talmidim, tuvo hijos, nietos, que los encaminó a Torah y los enseñó que la persona, la vida del Yehudí es Bechol Banai Limudei Hashem. Por eso se llama Yom Kippurim, es el que Yom Kippurim escapará tanto la Hayim, tanto la Metim. Dice la Gemara en Masejet Hagigah en Daf Tetvav Amud Bet. Ashkehei Rabá bar Shila Eliyahu. Se encontró Rabá bar Shila a Eliyahu Anabí y le preguntó, ¿qué está haciendo a Kadosh Baruj Hu ahorita? Le contestó Eliyahu Anabí, está diciendo las alajot de la boca de los jajamim, de Rabbanán. Dice, Rabbi Akiva dijo así, y Rabbi Tarfón dijo así, y Abayé dijo así, y Rabá dijo así. Pero mi pumé de Rabmeir lo cama, pero no menciona al pobre de Rabmeir. Amarle le dijo, Amay, ¿qué tiene de cuál fue el defecto de Rabmeir? Dice, Mishum de Kagamar Shematá mi pumé de Aher, porque escuchó alajot de la boca de Aher,
era una picoros. Y como aprendió Torah de él, no decimos Torah de Rameir. Amarle le dijo Rabá Bar Shila, no, yo tengo un argumento para defenderlo. Rabbi Meir era un taná que él tenía la fuerza, Rimón Matzah Tojó, Ajal Kilipató Zarak. Se comía lo bueno de Ajer y la basura lo tiraba. Amarle le dijo Eliyahu Naví, hasta, ahora dice Hashem, Meir Beni Omer Kaj. Amigo, ¿qué pasó? Hasta hace un segundo no decía Kadosh Baruj Hu ninguna membrá de Rameir. Y cuando dijo Rabá Bar Shila, en ese instante en el Shamaim, es el koach del dibur, lo que hace el dibur de un yehudí. Un yehudí aquí en la tierra habló y dijo un argumento para defender, y era un emorá para defender a un Jajam Rameir, y empezaron a decir las membrot en nombre de él del Shamaim. Ese es el koach del dibur. El dibur de un Ben-Adam puede hacer eso. La persona que solamente saque cosas buenas de la boca de él. Ese es el koach del Yahid. Dice el Meshech Chochmah sobre el pasuk en el Kriyat Shema, Velimatem otam et benechen ledaber bam, beshivtecha bebeteja. Dice, empieza el pasuk belashon rabim, uchtavtam al mezot beteja ubishareja, acaba en lashon Yahid, en singular. Está mal conjugado el pasuk. Empezó Velimatem otam et benechen, beteja ubishareja, y termina en singular. Dice el Meshech Chochmah, ¿sabes por qué? Hay una halajá que se llama Iranidahat, una ciudad que decretó el Bedín que a todos los van a matar porque todos hicieron idolatría. ¿Cuál es el din? No tienen Helek Ba'olam Hazeh, ni tienen parte en el Olam Haba. Dice el Meshech Chochmah, pero si llega uno del Bedín, dice, parece que hay una mezuzá que está en esa casa y es Kesherá. Vamos a checarla. Y si esa mezuzá es Kesherá, se salva la ciudad, dice el Meshech Chochmah, del din de Olam Hazeh y de Olam Haba, y todos tienen Olam Haba. Y dice, leo el lashon exacto, Adam, y así como esa mezuzá salva del juicio aquí en la tierra, que no queman la ciudad y no matan a todos, ken matzila midin shamayim, sheyesh lahem helek le Olam Haba, tienen helek Olam Haba por esa mezuzá. Ustedes imagínense, viene el sofer para checar la mezuzá, la van a abrir, y si el sofer se equivocó y escribió una letra de más, todos no tienen Helek Ba'olam Haba ni Ba'olam Hazeh, los queman. Pero si la mezuzá se escribió bien, ese Yahid, esa puerta salvó a todos. Dice, por eso el pasuk dice, mezuzá belashon Yahid. La gen kamash malan el pasuk. Si hay un Isel Yahid que escribe una mezuzá y la fija en su casa, matzila los rabim midin adam midin shamayim. Por eso, después el pasuk, leman yirbu yemechem belashon rabim. Empezó Belashon Rabin y después se cambió a Yahid para enseñarte el Yahid. ¿Quién es ese Yahid? Tú. Cada uno de nosotros es el Yahid. Boreolam mira a cada uno como si fuera individual, como si fuera el único. Cada uno puede salvar a todo el tzibur. Por eso dice la Gemara en Masejet Yuma Daf Pevav, Yafat Teshuvah, Shemebir Refuah Lechol Haolam. Yafat Teshuvah, por Ejad que Oseh Teshuvah, Mohalim Lechol Haolam Kulo. Hay muchas explicaciones, pero una explicación que dice el Sfat Emet es de que a todo Am Israel le bajan el din por la teshuvá que hace un Yahid. ¿Cuál es el zehut de ese Yahid? Que mekel el din para todo Am Israel, y es el koach ha-teshuvá. En este día que a teshuvá kalal yitkabel, avonot krovim limahot, se quitan todos los kilkulim, el hoshech ruhani, todos regresamos el madregata curva de akedushá al Hashem mitbará. Solamente se necesita una sola cosa, lifnei Hashem titharu, que la persona tiene que pararse delante de Hashem. Akadosh Baruj Hu es como la tevilá, dice el pasuk, Mikve Israel Hashem. Ma mikve metaer Am Israel, afakadosh Baruj Hu metaer et atemeim. ¿Qué hace falta para entrar a la tevilá? Me dijo uno, pagar el boleto. No, es gratis. Lo que hace falta es quitarse las hatzitzot, las cosas que interrumpen. Y la persona entra a Yom Kippurim y Hashem hace la tará sola. Hay que quitar los problemas con el amigo. Hay que quitar las akpadot que nosotros tenemos. Hay que quitar todas las hasidot, todas las hatzizot que tenemos. Bezat Shem Baraj,
Que Borolam nos manda a todos nosotros este año, que sea un año de Osher, de Parnasá Tová, de Shalom, de Hinuch Habanim, de Atzlajá en todo lo que hagamos todos nosotros, Bezrat Hashem, que se abran Sharei Tefilá, Sharei Teshuvá, Sharei Piriá Biribiá, Sharei Parnasá, todos los Sharim. Y quiero repetir lo que dije al principio, que no estaba el Jajam. Sí, cuando empecé a hablar, esta derashá es una repetición de la síntesis que se hizo en el Kolel Maor Abraham, en Yeshivat Keter Torah, ahora en Shabbat Shuva, y se repitió aquí en este Midrash tan importante, Yeshivat Keter Torah de Camachalco, dirigida por Rabba Gaón, un querido, mamás, amigo mío, que tengo una aprecio muy grande por Aham Shaul Kredi, que manhig este makom al dat, sobre el dad de como Borolam quiere por nosotros, y esa es la verajá que viene al mundo. La verajá que viene al mundo es cuando los Mosdot Torah se dirigen por Talmidei Jajamim, que esos son los que llevan lo que tiene que hacer Am Israel. Cada persona tiene que ocuparse de su tafkid, Masé y Shufkudato, que Hashem nos escriba a todos, Besefer Hayim Shalom, Hatimá Tová, y Bezrat Hashem el próximo año, que demos la derashá en Mozae Shabbat Shuva, en Yeshivat Ketorah de Camachalco, en Yerushalayim Irakodes, amén, ve amén, Tiskula Mitzvot.